Mucho gusto, mi nombre es Hiroshi Fusutani, profesor de la Academia de Lenguas Orientales y colaborador de ella. El día de hoy les traigo la temática de la historia de la escritura. Hablo bien el español porque soy colombo-japonés. Eh, bueno, en el taller o la charla que vamos a tener hoy tienen libre participación. Si quieren hacer preguntas, lo pueden hacer libremente, sea desactivando el micrófono o sea utilizando el chat. Bueno, no siendo más, comenzamos. Agradecería también participación porque voy a hacer algunas preguntas mientras que vamos haciendo el taller. Entonces, comenzamos. Nihongo Hyoki no Reishi. Eh, la historia de la escritura del idioma japonés. Ahí. Pregunta: ¿cuándo se estableció la escritura en el idioma? ¿Alguien sabe? No. ¿Ni idea? ¿Especulaciones tenemos? ¿A quién escucho? Pero bueno, estamos haciendo cuentas por ahí. Eh, no, ni idea. Listo. En la actualidad no se ha podido establecer. ¿Sí? Y eso es porque en los inicios de los tiempos Japón no tenía un formato de escritura. Así como aquí en Sudamérica, muchas tribus indígenas no tenían formato de escritura y por eso tampoco tenemos indicios de la historia de acá antes de que llegaran los españoles, ¿no? ¿Desde qué punto se comienza a conocer la historia del idioma? ¿Tenemos idea? ¿No? Bueno, desde que se crea la escritura. Recuerden que también pueden utilizar el chat si, si, que, eh, si les da pena activar el grupo. Bueno, entonces vamos con el inicio. Buenas tardes, Luis Eduardo. Muchas gracias por tu saludo. El inicio de la escritura. ¿Dónde comenzamos? Kanji. ¿Alguien sabe qué es un kanji? ¿O qué son los kanji? ¿Ni idea? Aquí está mi chat. Bueno. Buenas tardes, profesor. Bueno, yo diría que los kanji son como los símbolos que no tengo exactamente el concepto, pero son como símbolos para expresar, digamos, como alguna frase en concreto, ¿sí? ¿Estoy bien? Cerca, sí. No sería frase, sino palabra. Es decir, solamente Ok. con un carácter, con una letra, ya se puede expresar una idea o una palabra. Ok. Gracias, profe. ¿Su origen es japonés? Tengo entendido que es chino, ¿me parece? Muy bien, El correcto. kanji. Sí. Exactamente, sí. Es más, ¿cómo es que se conforman los kanjis de la palabra kanji? Está conformado por dos kanjis. El primero es kan y el segundo es ji. El segundo, este carácter, este kanji, traduce a letra. Y el primer kanji, en China,
y se pronuncia Han. Y lo que representa es la dinastía Han. Lo que va a entender que esa es la dinastía que trajo este formato de escritura a Japón. ¿Sí? Son las letras de la dinastía Han. Pero bueno, ¿esto cuándo pasa? ¿Cuándo es que los chinos llegan a Japón y traen el formato de escritura a Japón? Periodo de hoy, siglo I a siglo III antes de Cristo aproximadamente. ¿Sí? Y más que todo, aquí yo elegí esta imagen de esta forma del mapa de China, así oscuro. Es porque la razón de que comienzan a llegar los chinos a lo que es el archipiélago japonés es, primero que todo, tratar de buscar más fronteras. En este momento China no estaba unificada, o sea, había muchas naciones. Con el tiempo es que se unifican. Y era el tiempo donde estaba dominando prácticamente todo el continente los mongoles. Entonces era una época de muchas guerras. Los que estaban hacia el borde del continente querían encontrar más territorios, entonces por eso se aventuraron a salir del territorio y comenzaron a llegar a lo que era Japón. Que en ese momento pues Japón estaba subdesarrollado. Ahora, primer rastro, primera pista que hay en la historia sobre la escritura. ¿Sí? Se encuentra aquí en Kin-in, el sello dorado. ¿Este sello qué es? Ahí está la imagen. El sello de oro King of Na, sello de oro sólido descubierto en el año 1784 en la isla Shikanoshima, en la prefectura de Fukuoka, Japón. Es el sello designado como un tesoro nacional de Japón. Se cree que el sello se emitió en China y fue otorgado por el emperador Wang Wu de la dinastía Han a un funcionario diplomático enviado que visitó Japón en el año 57 a.C. Los 5 caracteres chinos que pertenecen en sello lo identifican como el sello del estado del rey de Nadewa, Japón, estado vasallo de la dinastía Han. Entonces, en esta época, ¿y por qué este es el primer rastro? Porque en Japón no hay registros de dónde comienza el formato de escritura, pero gracias a este sello, con la historia que sí se viene registrando desde muchos siglos atrás en China, se puede encontrar una relación. ¿Sí? Aquí hay algo también muy importante. Aquí dice, sello del estado del rey de Nadewa. Lo que pasa es que Wa era como antiguamente se le llamaba Japón. ¿Alguien sabe cómo en la actualidad se le dice a Japón? ¿Japón? ¿En japonés cómo se dice Japón? Miren. Bueno, en japonés, Japón se dice Nihon, pero eso no fue de todo el tiempo. ¿Sí? Inicialmente se le llamó Wa, y así es como pues, los chinos comenzaron a llamar a Japón. Muy bien, Nippon o Nippon. Se puede decir de las dos formas. La diferencia, originalmente es Nihon. La diferencia entre Nihon y Nippon es que Nippon es un sinónimo que se utiliza mucho para representar el sentimiento de patriotismo. Lo vamos a escuchar mucho, por ejemplo, cuando Japón en Olimpiadas o en un Mundial de Fútbol apoya a su país, ¿sí? Porque está asentando más el tono de patrocinio. Pasamos al siglo V. Los chinos oficialmente comienzan a tener relaciones con Japón. En el siglo III apenas comenzaron a llegar. Aquí ya se comienza a fortalecer una relación entre las dos naciones. ¿Qué pasa en esta época? Comienza un tipo de escritura, ¿sí? ¿Qué son los kanji?
Hasta el momento se llevaba un método de enseñanza boca a boca, es decir, la información se transmitía a nivel nacional eh, por personas que se dedicaban a eso. No recuerdo cómo se dice en español eso, pero bueno. Y así se iba transmitiendo la tradición, así como pues, los pueblos indígenas en este continente lo hacían. ¿Sí? Los japoneses habían visto los kanjis antes, pero ignoraban su función. ¿Por qué? Porque es que en el siglo V es que comienzan a utilizarlos, pero pues, los japoneses ya habían comenzado a ver los kanjis desde el siglo III. Solo que en la época pensaban como, qué bonitos que dibujan los chinos, y ya, no le encontraban lógica a qué es lo que estaban haciendo. Para utilizar este formato había un gran problema. ¿Y qué es? El autoría. Entonces se tuvieron que esforzar mucho porque los chinos compartieron su conocimiento, pero una cosa es eso y otra cosa es que ellos digan, venga y le acomodamos nuestro formato de escritura a ustedes para que ustedes puedan tener su propio estilo, su propio formato, ¿no? A los japoneses que querían aprender a escribir les tocaba aprender primero chino. Porque los japoneses se vieron obligados a usar un tipo de escritura. Bueno, eso ya lo comenté. Política primero que todo. Relaciones internacionales. ¿Sí? Se vieron obligados porque, pues, al comenzar a tener relaciones internacionales, el único método de la época en comunicación general era las cartas. ¿Sí? Y su relación era con China y la península coreana, inicialmente. Segundo rastro, segunda pista que hay en la historia. Se encuentra acá, se encuentra ahí. No es que puntualmente esa sea la pista. Vamos a ver primero dónde se encuentra esa pista. En Horyoji, templo budista localizado en Ikaruga, prefectura de Nara, Japón. Una prefectura es como un departamento aquí en Colombia. Su nombre completo es Horyu Gakumonji, templo en la enseñanza de la ley floreciente. Debido a que este sitio sirve como un monasterio, el templo es muy conocido por poseer las edificaciones de madera más antiguas en el mundo, debido a que tiene los templos más antiguos y más importantes. El templo fue originalmente comisionado por el príncipe Shotoku, ahorita hablo de él, y la firma constructora Kongo-gun. En aquella época se llamaba Ikaruga-dera. El primer templo se completó en el año 607. Horyoji está dedicado a Yakushi. Yakushi en el budismo, bueno, ahí sale Nyorai de la curación. Yakushi es un curador y Nyorai es un sabio. Entonces veneraban al sabio de la curación. En honor al padre de Shotoku, que era el anterior emperador. Se ha confirmado que por medio de excavaciones en el sitio actual del templo, que el palacio del príncipe Shotoku ocupaba el extremo oriental de dicho sitio. Bueno, este lugar es importante, pero esto no es la pista. El rastro está en algo que está dentro de este lugar. Primero que todo hablemos del príncipe que nombra ahorita. Príncipe Shotoku es una figura muy importante en la historia, regente de político de la corte imperial de Japón, hijo del emperador Yomei. Precisamente en honor a este emperador es que él construye ese templo que estamos hablando ahorita, el emperador número 32, y la emperatriz Hashihito no Hime. Cuando la emperatriz Suiko, que es la hermana menor del emperador Yomei, tomó el trono, es decir, fue su sucesora en el trono, el príncipe fue nombrado su sirviente y asesor de la emperatriz, la cual era su tía y suegra. Se mete con una prima. Ajá.
La princesa se llama Udonoki Kaidaki. La leyenda indica que Shotoku podía hablar cuando nació, escuchar a 10 personas al mismo tiempo y nunca cometió una mala decisión. O sea, era el señor perfecto. Sin embargo, pues tiene una posición muy rara en la historia porque pues él no heredó el trono, ¿sí? Se dice que fue por decisión propia, debido a que él sintió más libertad política en poder moverse, estando en un cargo más bajo, y decidió cederle el trono a su tía. Según Nihon Shoki es el registro gubernamental más antiguo de Japón. El príncipe se encargó de instalar un gobierno centralizado y estableció 12 rangos oficiales en la corte, promulgó la constitución de 17 artículos. ¿Qué quiere decir esto? Que hasta el momento, pues Japón era un imperio, pero no había democracia, no había política como tal. El príncipe Shotoku es el que comenzó a hacer esto. ¿Sí? Gracias a él es que se puede establecer una sólida relación internacional con lo que es China y bueno, todas las naciones que representaba China en la época. Él construyó el templo Horyuji, que vemos ahorita, en deseo de la recuperación de su padre, el emperador Yome, que falleció antes de poder terminar ese templo. Precisamente lo construye porque su padre estaba enfermo, entonces para desear su recuperación, es que decide construir. Fue la primera persona conocida en escribir la palabra Nihon para referirse a su país, Japón, en una carta enviada al emperador Yang de la dinastía Sui. ¿Qué quiere decir eso también? Que hasta el momento Japón lo llamaban Wa, y este señor es el que bautiza Japón. Por este señor es que en la actualidad Japón se llama Nihon. ¿Bien? ¿Hasta aquí estamos bien? ¿Alguna pregunta? Bien, ok. Si hay preguntas, tranquilo, van soltando si quieren desactivar el micrófono o utilizan el chat, como quieran. Bueno, hablemos de lo que está dentro de ese templo construido por el príncipe Shoto. Yakushi Nyorai Zo es lo que tengo ahí escrito en kanjis, ¿sí? Que ahorita salió en las palabras en los textos que estaba mostrando. A ver. Yakushi. Pues Yakushi lo que traduce es a maestro sanador. ¿Sí? Nyorai es uno de los términos para representar un iluminado dentro de lo que es el budismo. ¿Sí? Y el último kanji que tengo acá, que su fonética es Zo, representa una estatua. ¿Sí? Entonces, maestro sanador, iluminado y estatua. Si se dan cuenta, el orden gramatical está totalmente al contrario del español, ¿no? Es muy importante eso también, identificarlo desde este punto. Primero que todo, un iluminado no es como se refleja en el cristianismo o en el catolicismo, que lo ilumina a un ser superior, sino que la iluminación dentro del budismo se genera desde el interior del ser, ¿sí? ¿Qué tiene que ver esta estatua con la historia de la escritura? Esta es la estatua. ¿Qué tiene que ver lo que tiene escrito atrás? Que si lo paso a un formato más legible, pues sigue siendo kanjis y yo sé que ustedes no lo pueden leer. Aquí tenemos escrito los kanjis de ahorita. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Si eso fuera chino, bueno, el chino ¿cómo comienza? Comienza con el sujeto de la oración, como en el español, ¿sí? Pasa el predicado, que es el resultado de la oración, como el verbo, y termina en el objetivo, en el objeto directo de la oración. Si estamos hablando en orden gramatical, el chino es más similar al español que el japonés. Y el japonés
Su orden común es que comienza por el sujeto también, pero aquí cambia la cosa. Lo que le sigue normalmente es el objetivo, el objeto directo de la oración, y termina en el predicado, ¿sí? En otras palabras, o simplificando la cosa, como una oración, digamos, yo me como una manzana, hasta tal cual se expresaría en chino, porque yo soy el sujeto, el predicado que es el verbo es comer, yo me como, y el objeto directo es la manzana, ¿sí? Pero este tipo de oración en el japonés, ¿cómo se ordena? Yo, el objeto directo es la manzana, entonces yo la manzana y termino en el verbo, me la como. ¿Bien? Entender este orden es muy importante porque sabiendo este orden uno identifica la pista que está ahí tallada en esa estatua. Y eso es debido a que la imagen que les mostré ahorita, como está ordenada, entonces está yakushi, los kanjis que vimos ahorita, que representaban al maestro sanador. Luego tenemos el kanji que representaba estatua. Y por último, tenemos un kanji que ahorita no les mostré porque no estaba. Este kanji, la fonética es saku. Y lo que representa es un verbo, es elaboración. ¿Sí? Elaborar. Entonces, lo que tienen escrito aquí es la elaboración de la estatua del maestro sanador. Aquí se comienza a entender que esto viene siendo japonés y no chino. Porque si fuera chino, antes del objeto directo, que es la estatua del maestro sanador, debería estar el predicado, el verbo, ¿sí? Entonces, por estos indicios, por estas pistas, es que nos damos cuenta que aquí el príncipe Shotoku comenzó a intentar modificar por lo menos la escritura en el orden gramatical como se expresaba su propio idioma. ¿Sí? Así los kanjis no sean originarios de Japón. Dime, cuéntame. Profe, una pregunta, pero los kanjis son los mismos. O sea, Correcto. Los kanjis son iguales, lo único que cambia es como la estructura gramatical, por decirlo así. Correctamente. Aunque hay otras diferencias. ¿Por qué? Porque los japoneses no adoptaron todos los kanjis que hay en China. Gran parte sí la adoptaron, pero no todos. Entonces van a haber kanjis que no existen en Japón. También pasa que con la evolución de la historia, tanto China como Japón simplificaron algunas formas de kanjis, entonces ya se dividen en formas por esa simplificación de formas. Ok. Gracias. Sí. Listo. Entonces, sí, objeto directo, predicado, y si fuera chino, primero tendría que ir el predicado y luego el objeto directo. Listo. ¿Qué pasa en la historia luego? Ateji, lo que tengo escrito aquí, que es el equivalente fonético. Esto es una técnica que se utilizó para comenzar a adoptar mejor este formato de escritura. ¿Y cómo es que aplicaban este equivalente fonético? ¿Sí? Método de escritura, ignorando el uso original de la palabra o diferente desvío a la connotación para el uso de los actuales caracteres chinos. Por ejemplo, este kanji en japonés se lee así, mukashi. ¿Y mukashi qué es? La antigüedad, tiempos antiguos, ¿sí? Pero pues, este kanji no se lee así en chino. ¿Sí? Si ustedes me preguntan cómo se lee en chino, tampoco sé. Lo que comenzaron entonces a hacer los japoneses es, pues no utilicemos los kanjis con significado, ignoremos el significado del kanji. Entonces, lo que hacían es que para la palabra mukashi, buscaban un kanji que su fonética fuera mu, otro que fuera ka y luego otro que fuera shi. ¿Sí?
Así es como comenzaron a intentar modificar la escritura para su propio idioma, cosa que no era tan óptima o tan buena para hacer porque confundía mucho. Debido a que, por ejemplo, el kanji mu, lo que representa son labores generales, ka representa una casa y shi representa la muerte. Entonces, para representar la palabra tiempos antiguos, los kanjis que conformaban Mukashi era labores, una casa y la muerte. No tenía lógica para nada. ¿Sí? No era óptimo. Pero pues así intentaron evolucionar en la escritura. Después de esto nace lo que es el Mayogana. A propósito, aparte de los kanjis, ¿ustedes saben qué otros tipos de formato de escritura existen en japonés actualmente? Ni idea. Yo sé que hay otro, pero no recuerdo en el nombre cómo es que se llama, pero creo que hay otro. Son dos, ¿cierto? Okay. Sumando los kanjis son 3. Ah, ok. Son el hiragana y el katakana. Tanto el hiragana como el katakana, sus orígenes vienen de acá, Mayogana, un formato de escritura que se utilizó en la antigüedad y ya no se utiliza. ¿Cómo se conforma esto? Antigua forma de escritura japonesa que usa caracteres chinos llamados kanji para representar sonidos japoneses, aunque no está claro desde cuándo se emplea. Está probado que se utiliza al menos desde el siglo VI. El nombre Mayogana procede del Maiyoshu, antología de la mirada de hojas. Es una colección de poesía, la colección más antigua de poesía japonesa. Una antología de poesía japonesa del periodo Nara escrita en Mayogana. Listo. La principal característica del Mayogana es que emplea kanjis por su valor fonético en vez de por su significado. O sea, es como una variación de lo que acabamos de ver, ¿sí? Un mismo sonido se puede representar por numerosos kanjis. En la práctica, los escritores elegirán el kanji con significación más adecuada. ¿Qué quiere decir esto? Que el Mayogana, bueno, en los sonidos básicos del japonés que pueden ser utilizados son 46, ¿sí? Digamos, lo que pasaba aquí es que, por ejemplo, para la vocal A, hacían un listado de unos 5 a 10 kanjis que su fonética también fuera A. Entonces, dependiendo de la connotación del contexto que querían dar, elegían un kanji. Habían kanjis relacionados con la naturaleza, otras con las labores, ¿sí? Y así es que reutilizaban el Mayogana para darle más sentido a las oraciones. De aquí luego nace las pronunciaciones múltiples de los kanji. Por ejemplo, este es el kanji de la luna y tiene mucha lógica en su forma. ¿Alguien sabe cómo se dice luna en japonés? ¿Ni idea? ¿No? Ski. Muy bien. Y es la forma como se dice en japonés, no en chino. Entonces, después del Mayogana, que no era un formato de escritura óptimo, ¿qué comenzaron a hacer los japoneses? Separaron las fonéticas, ¿sí? Separaron fonética on con fonética off. Que la fonética on lo que representa es la fonética como en la época traían los chinos, o lo que se pronunciaba el kanji en chino, ¿sí? Que, bueno, ahí lo tengo en hiragana. Para esto, esperen un momentico, que también quiero compartirles algo, ya que están varios.
ahí les envié por el chat de Zoom una tablita de hiragana. Entonces, los que saben hiragana, súper bien, pero para los que no saben, para eso les envío la tablita. Quiero que alguno de ustedes me diga qué dice acá y qué dice acá. Los espero. Pat ya lo había colocado antes de que yo compartiera la tabla. ¿No envié la tabla? ¿No les llegó tabla? Sí. Revisa bien. Sí, la tabla sí llegó. Okay. Entonces, arriba dice Getsu, ya vi, y abajo dice Gatsu. Estas son fonéticas de este kanji también, ¿sí? Y por aparte, la que nos dijeron ahorita, Tsuki, está acá como fonética. Punto. ¿Qué es lo que pasa? Los japoneses son muy buenos recicladores. Cuando quisieron modificar la escritura a su propio idioma, dijeron, en un punto que se cansaron y dijeron, no, nosotros ya no queremos seguir leyendo y escribiendo en chino, queremos hacerlo en nuestro propio idioma. Entonces simplificaron sus ideas y dijeron, pues simplemente los kanjis llegan con una muy buena lógica, su forma tiene mucha lógica. Entonces, cambiémosle la fonética, dejemos de leer ese kanji como lo leen en China y comencemos a leerlo como nosotros decimos las cosas en nuestro propio idioma. ¿Sí? Pero no desecharon las fonéticas que venían de China, sino las reciclaron. Esas son las fonéticas on. Y en el japonés, ¿cómo varía esto? Si nosotros vemos este kanji así solito, va a ser la fonética nativa, tsuki, luna. Y normalmente las fonéticas que provinieron de la época de China se reutilizaron para comenzar a generar palabras compuestas. Entonces, por ejemplo, el getsu que tenemos aquí, ¿uno dónde lo ve? Una palabra como esta. ¿Y ahí qué dice? Ya les pongo la lectura. Getsu, porque así se lee el kanji. Y el último se lee pi. Y esta palabra, ¿alguien sabe qué traduce esta palabra? ¿La han escuchado? ¿No? Sí. Bueno, Getsuyo, a ver, ahí sale en el chat. Lunes, muy bien. Sí, tiene mucha lógica, ¿no? La luna viene del lunes. Bueno, no, el lunes viene del revés, perdón. Entonces, las fonéticas que venían de China, para esto la comenzaron a utilizar, para generar palabras compuestas. ¿Sí? Y así comenzaron a modificar el uso de los kanjis. ¿Bien? ¿Por el momento estamos bien? ¿Alguna pregunta? ¿No? Ok, listo. Ahora, ¿cómo se le decían antiguamente o bueno, en la actualidad también se dice? Todas las fonéticas que vienen del chino se le dice, es que aquí no me queda la lectura, se les dice kango. ¿Sí? Kan, recordemos que es el kan de kanji y que ese kan
de la dinastía Han. Y el segundo kanji que tenemos ahí es el kanji que representa idioma. Entonces es el idioma que viene originario de China, y a las fonéticas nativas para el mismo kanji también se les dice wago. Recordemos que era wa que era, que hoy lo vimos, como se le decía antiguamente a Japón, ¿no? Como se llamaba antiguamente a Japón, wago. Muy bien. Hai. Lo que pasa aquí en la historia es la transformación de idiomas. ¿Sí? Lo que acabo de explicar. Bueno, también les presento aquí los registros de escrituras más antiguos de Japón. Nihon Shoki, que lo nombré hace unas diapositivas, que es el registro gubernamental más antiguo de Japón. Vamos a tener también Kojiki. Kojiki es el registro de historia japonesa a nivel mitológico. Esto prácticamente es la Biblia del Shinto, que es la religión nativa del japonés. ¿Y por qué es el registro de historia? Y eso tiene que ver con religión, con mitología. Es porque pues la familia de emperador se dice que es descendiente de los dioses. ¿Sí? Entonces aquí está registrado la historia de cómo ellos llegaron a ser los emperadores, cómo descendieron del mundo de los dioses y demás. Pero bueno. Y Mayoshu, que lo nombramos ahorita, que era la colección, o es la colección de poemas más antiguos que hay en Japón, ¿bien? Que están escritos en Mayogana y por eso se llama Mayoshu. Listo. Luego va a comenzar a aparecer el hiragana. ¿Sí? El hiragana, vamos a nombrar una persona que no es su creadora, pero es la persona que más comentó el hiragana. Murasaki Shikibu, ¿sí? Mujer de la realeza que formaba parte de la corte de la emperatriz a fines del siglo X, comienzos del siglo XI, considerada la autora de Genji Monogatari, la novela de Genji. La obra en sí no figura en ningún autor, sin embargo, en el diario de Murasaki Shikibu se encuentran anécdotas varias, además de descripciones de los incidentes entre la realeza, notas aclaratorias sobre la novela de Genji, y hay una teoría sobre coautoría en la novela. Yosano Akiko, la primera autora en hacer la traducción de Genji al japonés moderno, porque eso también es algo muy importante. El japonés que se está hablando ahorita en Japón no es el mismo de la época. El japonés ha tenido muchas modificaciones. Creía que Murasaki Shikibu había escrito los capítulos del 1 al 33 y que los capítulos 34 y 54 fueron escritos por su hija Daino Sanyo. La novela de Genji cuenta con 54 rollos, kakimono, o capítulos. Se considera la obra maestra de la literatura dinástica japonesa y la primera novela del mundo en el sentido moderno. Es decir que esto es más antiguo que Don Quijote. ¿Alguien sabe? Bueno, nosotros estamos hablando que los kanjis, su característica es que cada letra representa una palabra, una idea. ¿Alguien sabe qué representa un hiragana? Bien. Ok. El hiragana. ¿Cómo? ¿Los sonidos? Los sonidos, muy bien. ¿Sí? Si lo categorizamos, el kanji viene siendo ideogramas y el hiragana viene una sílaba, viene siendo silabario. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el 90% de sus letras siempre se generan sílabas, pero pues hay letras que no se generan, que son las 5 iniciales que representan las vocales.
esta persona es la que más fomenta el hiragana. Pero entonces, ¿de dónde nace el hiragana? Primero que todo, miremos cómo es que nace el hiragana en sus formas. Aquí tenemos todo lo que es el hiragana. ¿El hiragana qué es? A ver, les indico acá. Los hiraganas son todos estos que estoy sombreando en azul. ¿Sí? Aunque hay hiraganas que ya no se utilizan, eso no los voy a sombrear. Bueno, los hiraganas, que son todos los que tenemos aquí, son una modificación completa de un kanji, que eran los que se estaban utilizando en el Maiyogana. ¿Sí? Es decir, que por ejemplo, esta letra que voy a colocar en un cuadro verde es la A del hiragana, ¿sí? Y esta A nace es de este kanji. Lo que comenzaron a hacer es desglosar su forma tipo cursiva. En la época se escribía únicamente con pincel, entonces se presta mucho para que se peguen los trazos, y de ahí nacen las formas del hiragana. La creación del hiragana se atribuye, claro que ahorita también lo voy a nombrar, a los monjes budistas, ¿sí? Más que todo a un monje llamado Kukai y su equipo de monjes o sus compañeros, porque pues primero que todo, el budismo, ¿dónde se origina? ¿Alguien sabe? En China, si no estoy mal, ¿no? No. ¿No? ¿La India? En la India es que se origina, ¿sí? En la India es que se origina y comienza a expandirse, y claro que sí, también llega a China y por ende también va a llegar a Japón, ¿sí? Y tiene muchas ramas, es decir, por eso es que existe budismo puntual japonés, que es, por ejemplo, no sé si lo han escuchado, el budismo Zen es un budismo japonés, ¿sí? Es porque mediante que se fue expandiendo, dependiendo de la cultura, lo fueron modificando en sus creencias. Cuando ya hay una relación más establecida con el continente asiático, entre Japón, pues estos monjes deciden querer conocer los orígenes. Entonces, al tener ya la libertad de poder irse hacia el continente, se van y incursan hasta India, y en ese camino que se dan cuenta que en el mundo el único formato de escritura no eran los kanjis, que habían muchos más formatos y formatos más simples, más simplificados, ¿sí? Entonces dijeron, bueno, eso sería bueno que nosotros lo comenzáramos a adaptar. Pero ¿por qué les surge la idea? Precisamente porque tenían que estudiar demasiado. Los monjes eran prácticamente los maestros de la época, porque aparte de la aristocracia era la siguiente población que podía tener o acceder a la educación, a aprender a leer y escribir, ¿sí? Y se tenían que aprender muchos rezos del budismo, que todos eran en kanji. Era muy tedioso. Entonces dijeron, no, hagamos un formato que nos simplifique la vida para aprender todo esto y memorizarlo. Entonces de ahí es que surge la idea de crear el formato hiragana, y el uso que le estaban dando en el inicio es que, por ejemplo, originalmente se escribía vertical, entonces estaba el rezo escrito y al ladito le escribían cómo se leía en hiragana, ¿sí? Para que fuera más simple la señalización.
Eh, ¿Y qué tiene que ver aquí la figura que nombré ahorita, Murasaki Shikibu? Ella, toda su novela, la novela de Genji Monogatari, la escribe 100% en hiragana. Ahí no tiene ni un kanji. Y ella sabía kanjis. ¿Sí? Porque ella decide aprender el hiragana y después de aprenderlo escribir su novela de esa forma. ¿Por qué creen? Bueno, yo diría como para tener como su identidad, como tener algo realmente como propio, por decirlo así. Mm, como, como para ser original ante la competencia, ¿sí? No. ¿Por qué? Yo Porque es pensaría que qué pena, yo pensaría que todo en hiragana, porque si el hiragana es netamente japonés, la novela tendría que reflejarse netamente como japonesa, ¿no? no es tan egoísta el pensamiento. O bueno, sí es egoísta, pero no en ese enfoque. Sí, y tampoco sería para la competencia porque en la época no había competencia. Es decir, en la época ella comenzó con la literatura, es decir, todavía no era un negocio, era un hobby. Para que las personas de pronto que quisieran leer el libro se vieran obligadas a estudiar también el hiragana, No. aprenderlo, ¿no? Tampoco. La razón, Que la gente con ya había aprendido el idioma pudiera saber cómo qué leer. para que la gente que ya había aprendido el hiragana pudiera leerlo. Pero eso sería muy egoísta para el lector. En realidad, la razón sí es egoísta, porque en la época casi nadie sabía hiragana. Y la razón es porque ella quería escribir de manera que le fluyeran las ideas. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Cuando uno escribe en kanji, uno tiene que pensar el significado. ¿Será que ese es el correcto? ¿Será que este no? Pues obstruye las ideas. ¿Sí? Al utilizar el formato hiragana, ella escribió su novela tal cual como la escribe un occidental que tiene pocas letras y no tiene que estar pensando en el significado de cada letra. ¿Sí? Tal como le van llegando las ideas, así como van sonando, las va escribiendo. ¿Sí? Por eso es que ella decide escribir toda su novela en hiragana. Pero bueno, entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio. Agradecería participación de ustedes. Y es que aquí les tengo un fragmento de Genji Monogatari. Esta es la novela de Genji, escrita por Murasaki Shikibu. Y todo lo que ven ahí, todos esos mamarrachos, son hiraganas. Ahí no hay ningún kanji. ¿Sí? Entonces, con la tablita que les entregué, o si ya se saben hiragana, quiero que deduzcamos algunos hiraganas. Bien. Comencemos con este. ¿Otra vez, Andrea? Sí, Sí, sí. cerca. La forma es muy similar. A ver aquí el chat. Da, muy bien, Daniel. Eso es una ra. Seguimos. Esta. Su. Entiendo, porque la ves como una su, pero no, eso no es una su. Eso sería como no. Muy bien, eso es la no. Esta.
Ne. Cerca, pero no es ne. ¿Me? No. ¿No? No va con una E. Ahí va una pista. No va con E. Pat. Muy bien. Eso es una nu. Listo. Esta. ¿Puedes volver a enviar la tabla? Volver a enviar la tabla. Espérate un momentico que tengo que dejar de compartir. Ya la vuelvo a enviar. Mi. Eso es una mi. Correcto. Momento. A ver. Ahí ya se envió. Ahí. Entonces sigamos. Esta es difícil de deducir. Fu. ¿Otra vez? Fu. Fu. Muy bien. Es una fu. Esta. T. Muy bien, sí, esa es una T. Esta. Muy bien. En la tabla del hiragana es la letra que representa la N, pero si la pronunciamos es simplemente esta. Muy bien, es la letra O. Esta. Ki, sí, muy bien, ki. Esta. Q, sí, muy bien, Q. Esta. Una pista. Tiene sonido de O, es decir, termina en una O. To, muy bien, to. Esta está un poquito difícil.
You. You, correcto, muy bien. Esta. ¿Sí? No. Pista. Es una vocal. O. No. La A. La A, correcto. Esta. Ja. A, la letra J, muy bien. Esta. Do. Do, muy bien. Esta. Pista. Esta letra, el sonido termina en una A. Sa. No. Muy bien, Sara. K. Esa es una K, ¿sí? Y bueno, con esto, ¿qué podemos saber? Que no tenemos que ser perfectos al escribir japonés, porque saben, está muy fea. Entonces, si dan el paso para comenzar con su proceso del japonés, nunca se vayan a estresar porque quede bonito o feo, ¿sí? Con tal de que sea legible. Listo, entonces avanzamos. El hiragana. Y el katakana. El katakana, ¿cómo nace? Eso no hemos hablado de ese tema, ¿sí? El hiragana ya existía. Pero entonces, ¿qué pasa? Bueno, así es como vemos ahorita la tablita de los hiraganas. Y esta misma tablita, en formato katakana, sería así, ¿sí? Es decir, para que comparen con la tabla que tienen ahí. Digamos, aquí tenemos las vocales A, I, U, E, O. Y aquí serían las mismas vocales, pero en formato katakana. A, I, U, E, O. ¿Sí? Si se dan cuenta, la forma es drásticamente distinta, ¿cierto? El patrón que encontramos en las formas, ¿cómo lo ven? ¿Cómo se diferencian más todos los hiraganas de todos los que las katakanas hacia simple vista? La katakana. Redondeando el katakana angular. ¿Otra vez, perdón? Hiragana redondeado y katakana angular. Muy bien. O muy rectos. Es más recto. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Y qué es lo que pasa? Lo que pasa es que los monjes crean el hiragana, pero no les fue óptimo su uso precisamente por su forma. Katakana recto, correcto, sí. Debido a que en la época se escribía únicamente con pincel y el uso que le dan al hiragana es como les conté, que ponían al lado de los kanjis cómo se leía como una ayuda fonética con el hiragana, pero entonces al ser sus formas redondas
eh, invadían el espacio del kanji o lo tachaban. Entonces ellos necesitaban un formato que se pudiera escribir más delgado. ¿Sí? Y ahí es donde nace el katakana. ¿Y cómo es la lógica del katakana? Aquí, se me reseteó la presentación. Ya, estamos acá. Bueno, el katakana. Su invención se atribuye a Kukai, el monje que les había nombrado. Suele usar silabario katakana para referirse a cualquiera de los caracteres de dicho silabario. De los dos silabarios es el más reciente, porque se crea después del hiragana, por lo que les acabo de contar. Sus caracteres no tienen valor conceptual alguno, al igual que el hiragana, son únicamente fonéticos, gráficamente, son de forma angulosa y geométrica. El silabario katakana, al igual que el hiragana, consta de 46 caracteres, es decir, 46 sonidos, que representan las sílabas compuestas por una consonante y una vocal, o bien solamente la vocal. De las consonantes, únicamente la m puede ir sola. Ahora, esto es la tablita del origen del hiragana que les mostré ahorita, ¿sí? Y aquí vamos a ver la tabla del origen del katakana, ¿sí? El katakana también es una modificación de kanjis, pero no es que lo modifiquen tipo cursiva, sino que toman parte de los kanjis. Y a veces le hacen modificaciones o lo toman muy puramente sin modificarlo. Por esta razón, si ustedes llegan a estudiar profundamente el japonés, dentro de los kanjis van a encontrar formas de katakana. Porque precisamente el katakana, así es que nace, toman formas del katakana y de los kanjis, perdón, y así forman el katakana. Esta forma, como les digo, o este formato se prestó mejor para el estudio de los monjes. Jenny-san, cuéntame. Sí, profe, una pregunta. Bueno, ahí está la modificado, pero lo que está en rojo, ¿qué significa? O sea, lo que está en rojo es la parte que se tomó para hacer la modificación, ¿sí? Sí. Por ejemplo, este que estoy sombreando en verde es la vocal A del katakana. Entonces se toma esta parte de un kanji y se modifica para que quede esta forma. Se simplifica más que todo. ¿Sí? Pero por ejemplo, lo que tenemos acá es la K de katakana y aquí prácticamente no hay ninguna modificación. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué pasa? Un tema cultural comienza a surgir en Japón. Y es que cuando crean el hiragana, a este tipo de personas no les gusta el hiragana. ¿Quién es este tipo de personas? Los señores machistas de la aristocracia. ¿Sí? Porque pues si el hiragana es redondito, ¿sí? Es kawaii. Entonces eran como no. Un kanji, una letra tiene que ser geométrica, tiene que ser recta. Yo no voy a escribir cosas así redondeadas. Entonces a ellos no les gustaba tanto el hiragana, pero cuando nace el katakana,
Ahí sí les gustó, porque el katakana se parece mucho a los kanjis como tal. A las mujeres son las que más les gustó el hiragana. Por eso, pues, una representante, una embajadora del hiragana del uso del hiragana es Murasaki Shikibu. Esto no significa, que el hiragana hubiera sido exclusivo para las mujeres y el katakana hubiera sido exclusivo para los hombres, ¿no? ¿Sí? El katakana y el hiragana. El katakana, hagan de cuenta que era como la imprenta y el hiragana como la cursiva. ¿Sí? Se utilizaban balanceadamente y era por gusto. ¿Sí? La mayoría de hombres utilizó katakana y la mayoría de mujeres utilizó hiragana, pero esto no significa que si un hombre utilizaba hiragana lo tomaban como afeminado, no, eran gustos nomás. Bien. Ahora, ¿por qué se modificó el uso del katakana? ¿Nosotros sabemos cuál es el uso actual del katakana? El formato de escritura katakana. ¿No? ¿Ni idea? ¿Alguien? ¿No? El uso actual del katakana es para extranjería. Ya, alguien escribió en el chat. Muy bien, para palabras provenientes del extranjero, extranjerismo, correcto. ¿Sí? Pero ese no es el uso de la época. Entonces, ¿por qué se modificó el uso del katakana? Imagínense. Saquen conclusiones. En la actualidad, el formato katakana se utiliza para palabras extranjeras, o sea, no nativas del japonés. Por ejemplo, todos los nombres de ustedes se escribirían en katakana. Pero eso no pasaba en la época, porque su origen, su nacimiento, no se atribuye a los extranjerismos. ¿Dónde creen, en qué punto de la historia creen que se cambia al uso actual? ¿En la guerra? No tiene que ver con guerras, aunque no estás tan lejos. Diría yo de pronto cuando Japón ya se abrió como al comercio, cuando abrió ya como sus fronteras. Muy bien. Inició el comercio con países europeos. ¿Sí? ¿Cuáles fueron los primeros países que llegaron a Japón? Europeos. ¿Cuándo fue? Los ingleses, ¿no fueron? Portugal y Holanda. Y ¿esto cuándo fue? Finales de la era Muromachi a inicios de la era Edo. Aquí en el chat, Portugal, muy bien, ajá. Y obviamente ustedes saben cuándo fue la era Muromachi y cuándo fue la era Edo, ¿cierto? Bueno, mediados del siglo XVI a mediados del siglo XVII. Aunque, aquí aclaro una cosa, el katakana no se utilizó para extranjerismos en esta época aún. Pero eso lo aclaro. Porque llegaron, bueno, eso es obvio, ¿no? Portugal, España es la misma razón de por qué llegaron acá a este continente, ¿no? ¿Y qué querían? Querían la plata, el metal. ¿Por qué? Porque la plata en Japón era menospreciada. ¿Por qué creen que era menospreciada? Bueno, esto se debe a que la cultura era una cultura guerrera, ¿no? Japón es el país de los samuráis. Y está sobre un cinturón volcánico, entonces tiene mucha variedad de metales. Y la plata, primero que todo, no servía para hacer armas porque es muy blanda. ¿Sí? Y
pues su tono de color, hay muchos metales para ese mismo tono de color o similares, como es el acero. Para decorar cosas se utilizaba más el oro. Entonces por eso era uno de los metales más menos pesados y ahí se fijaron los portugueses. Sí. También querían o les gustó sus creaciones, que era, por ejemplo, la forja, porque su técnica era muy buena, y también sus creaciones en madera, sobre todo. Por ejemplo, el templo que vimos hoy, el Hor-Yu-Ji, como estructura en madera, es una de las estructuras más antiguas del mundo en madera. Y es más, las estructuras o edificaciones en madera más antiguas del mundo están en Japón. Estamos hablando de miles de años. ¿Ustedes por qué creen que una estructura puede durar tanto? Y es en madera. Por el tratamiento que se le da a la madera, ¿no? Tiene que ver eso. O pero el no tipo solo de eso. madera. Tiene que ver, pero no es solo eso. Por las bases que tiene. ¿Condiciones climáticas? No. Es porque todas sus creaciones, edificaciones, barcos y demás, no tienen ni una sola puntilla. Es decir, ellos crean los moldes ingeniándose como o imaginándose cómo es la estructura y luego los encajan como si fuera un rompecabezas. Al no tener incrustado metal la madera, no se pudre. Sí. Y esto a los portugueses les encantó. Bueno, también a los holandeses que recuerdo que llegó la plata. Entonces, lo que les había contado ahorita, está la plata, ¿sí? Los portugueses llegan a Japón, y son como ¡oh! Minita de oro. Bueno, minita de plata. Pero y lo que hacían entonces los portugueses para negociar con Japón es que de la parte central de lo que ahorita es China, porque estamos hablando de antes de la unificación, traían, o bueno, compraban seda, bordados y la seda pura pintada, ¿sí? Que era pues una de las cosas que más tenía valor en la época, ¿sí? Y hacían trueque con Japón, con la plata. Un negocio muy redondo. Pero bueno. ¿Y cuáles eran las creaciones? Las creaciones, miren, así es que como se comienza a crear el molde, ¿sí? Y se encaja de esta manera. Con eso no utilizan ni una sola puntilla. Pilares así quedan. Todo esto son encajes. Incluso trabajos muy minuciosos como son estas ventanillas, todo esto es encajado. ¿Sí? Y por eso pues tenemos templos así de altos que tienen miles de años y no se han caído. ¿Sí? Igualmente estas creaciones nacen es porque los japoneses fueron obligados a ingeniárselas, porque en Japón tiembla mucho desde hace muchos años, de toda la vida. Entonces, estas eran las estructuras antisísmicas de la época, porque la madera es flexible, entonces no se derrumba fácilmente si viene un terremoto. La forja, ¿sí? Donde no solamente eran armas, también cuchillos de cocina, también la cerámica, esto
que estos son cuencos de madera con una laca llamada urushi, que se da en Japón. Es una laca natural muy propia de allá y es muy especial porque prácticamente como laca natural es la única que sirve para impermeabilizar la madera. Entonces, al aplicarle esta laca a los cuencos de comida, a los bowls, podían vertir en ella líquidos calientes como té, sopas, y eso no iba a pudrir el cuenco, ¿sí? Ni tampoco iba a hacer que la comida le supiera a la gente a madera, porque eso pasa comúnmente si metemos comida en algo hecho en madera. ¿Sí? ¿Cómo es que se llama, profe? ¿Nos repite la lata? Urushi. Sí. Urushi, así es. Bien. También es muy rara esta laca porque esta laca no se seca sino solamente en humedad. Para el proceso de secado de esta laca es dejar, especialmente es en verano que se seca tradicionalmente, porque pues en la época no había formas de controlar la humedad, entonces lo hacían en verano, en la época más húmeda, y la humedad hace que esta laca se seque. Sí. También cuando está en fresco, o sea, cuando está líquida, es una laca muy tóxica que a la gente o a los artesanos que la manipulaban le hacía ronchas en las manos y demás, pero una vez se seca no suelta ninguna partícula y es totalmente sana en su uso. También Perfecto, no, una pregunta. ¿Y de dónde la sacan o cómo la preparan? Urushi como tal es el nombre de un árbol de goma. Ah, de un árbol, ok. Sí. Que se da Es una resina. Correcto. Ah, ok. Robótica antigua. ¿Sí? Estas muñequitas de cuerda que se hacían totalmente en madera. Que hacían de todo y muy detallado, muy minucioso. Por ejemplo, aquí tenemos la cabeza de una suegra. Sí. Y bueno, pasamos a la era Edo, Shogunato Edo. ¿Qué es un shogunato? Un gobierno manejado por un shogun, que es un general militar. ¿Sí? Aquí, bueno, voy a hacer varios apuntes históricos. El shogunato de la era Edo va de 1603 a 1868. En 1612, ¿qué va a pasar? Prohibición de religiones extranjeras. ¿Qué es lo que pasa? Cuando comienzan a llegar los portugueses, obviamente van a traer también la religión, ¿cierto? ¿Sí? En la época pues había muchas ramas de la religión, si no son malos que llegaron fueron los jesuitas. Ahí tenemos un español jesuita en la imagen que se llama Francisco Javier, que es una de las personajes más emblemáticos de la historia. Intentó evangelizar a los japoneses, pero no lo logró. Y esto se debe a algo muy importante, y es que en Japón ya estaba establecida la religión. Entonces, tenía la religión nativa, que es el Shinto, y luego implementaron el budismo. Que esto es muy interesante. ¿Ustedes por qué creen que se implementa una religión extranjera y no se deja solamente la nativa? Yo diría porque no tiene como unas bases bien establecidas, o sea, como que, no sé, como que las personas lo asumen como algo, es que no sé cómo hacerme entender. Sí, como que es algo que está bien establecido desde hace ya mucho tiempo y ya está como bien arraigado en sus raíces, diría yo, no sé. ¿El por qué adoptar una extranjera?
Sí, porque la extranjera no puede llegar a posicionarse o no le queda fácil como llegar y posicionarse a otro país donde ya hay otra religión. Ok, entonces cambio la pregunta. ¿El budismo se posesionó? ¿Por qué creemos que se posesionó? Aquí les voy a dar una pista. Las características de cada religión. El Shinto es una religión politeísta, así como la mitología nórdica, romana, griega. Y el budismo es un tipo de monoteísmo. Pues siendo así, si ya había una religión monoteísta como la budista y se asume que la cristiana es lo mismo, pues sería como repetir. Entonces, si ya está establecida una para que la otra. Correctamente. Pero entonces la pregunta es, ¿por qué creen que en Japón, que estaba el Shinto, se estableció el budismo? Porque había gente que no estaba de acuerdo con eso. Por ejemplo, ¿en qué cosa? Yo diría, no sé si voy bien, que de pronto tenían cosas en común, o sea, como que el budismo y el shinto estaban como que por la misma línea, por decirlo así. No, son contrarias incluso. Ahí sería más bien porque si, digamos que si miramos las monoteístas, habla de un solo, digamos, Dios, se mantiene la idea del infierno, de cielo y demás. Y si miramos en la parte de lo que es la realeza, ellos son los muy diferentes de Dios, con la conveniencia esa debido a que, digamos, en ese sentido, Buda los elige o algo así, no sé, pienso. Correctamente. ¿Qué es lo que pasa? La religión, hablemos de la más posesionada en el mundo, que es la que también es más popular aquí en Colombia, el catolicismo, el cristianismo y sus demás ramas. ¿Por qué se establece? Porque la religión fue una herramienta muy potente para los gobernantes. ¿Sí? Sí, un modo de control. Cuando los japoneses comienzan a tener relación con China, se dan cuenta cómo los líderes chinos pueden controlar su pueblo con el budismo. ¿Sí? Entonces decimos, no, necesitamos eso en nuestra nación para poder dominar todo el territorio japonés. El problema del politeísmo y el por qué el politeísmo en la historia nunca tuvo éxito, no importa de dónde venga, sea mitología nórdica, el Shinto, es porque la creencia no se enfoca en un solo punto. Y eso para un líder no es bueno, porque no puede tener control en la población. ¿Sí? Entonces, por eso es que se implementó el budismo y luego, ahora sí, pues los portugueses intentaron introducir el cristianismo, pero no lo lograron. Primero que todo, porque era otro monoteísmo. Y eso no le gustaba, obviamente, a la aristocracia. ¿Sí? Ellos ya tenían más o menos su esquema para controlar la población con el budismo. Y obviamente no les iba a gustar que otras personas intentaran controlar la población. ¿Sí? Pero independientemente a eso, la mayoría de japoneses no les convenció el cristianismo, ¿sí? Aunque muchos sí lo lograron evangelizar. Y esto es por la filosofía de cada religión. Digamos, el budismo se cree
su creencia más que todo se basa en la resurrección y en hacer, depende cómo actuemos en nuestra vida, es que nuestra siguiente vida va a ser buena o mala, ¿sí? Qué pena, reencarnación. Sí, perdón. Y pues cuando llegaron a evangelizar los cristianos, bueno, los jesuitas, a los japoneses, ellos pues llegaron con el lema común de que venimos a salvarlos, ¿sí? El primer paso para la salvación va a ser el bautizo, bueno, y demás. Pero entonces algunos japoneses, ante ese tema de la salvación, les generó una duda muy grande y es, bueno, nosotros nos volvemos creyentes y nos bautizamos, entonces vamos a ser salvados. ¿Y qué va a pasar con mis padres que ya murieron, mis abuelos, mis ancestros? ¿También van a ser salvados? Ay, no podían responder los jesuitas. ¿Sí? Entonces, para muchos japoneses les parece una religión que no era mejor de la que ya tenían en su filosofía. Por eso no lograron convencer a muchos y aquí en la prohibición, bueno, voy a dar unos datos más para poderles explicar mejor eso. En 1616, Nagasaki, único puerto de comercio internacional, excepción China. Es una de las razones de por qué en la Segunda Guerra Mundial botaron una bomba ahí. Nagasaki, a nivel histórico, es un puerto muy, muy importante de Japón, ¿sí? 1624, prohibición de entrada a barcos españoles. Aquí, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? En la época, los japoneses o la aristocracia japonesa no les gustaba el cristianismo, pero tenían que aceptarlo. Es decir, no le podían prohibir el paso a los portugueses porque los portugueses estaban inyectando un gran valor a la economía japonesa. Entonces, decirles, no, venga, porque ustedes tengan otras creencias, entonces no los podemos aceptar. No podían porque entonces todo lo que estaban ganando lo iban a perder. Sin embargo, los españoles eran una cultura aún más prepotente que los portugueses. Un par de veces, cuando los españoles en la época que estaban viniendo era este continente y se estaban concentrando más en este continente, pues su ruta, una de sus rutas con las embarcaciones de los galeones, era precisamente pasar cerca a Japón, porque ellos cogían desde Filipinas, Manila, y ahí se iban en barco directamente hasta Acapulco, ¿sí? Entonces un par de veces, pues es un tramo muy largo y muy peligroso, no lograban pasar y se tenían que devolver y pues un par de veces en su ruta de vuelta pues iban por arriba y llegaban hasta Japón. Ese par de veces pues los japoneses no sino españoles llegaban en una actitud de, bueno, somos los españoles, los reyes del mundo, ¿sí? Y se llegaban en la actitud de, bueno, ábranos puertas, recíbanos, provéanos, pero nosotros no vamos a pagar nada, porque nosotros somos los reyes del mundo. Esto al shogun, al general que está dominando el territorio del sur de Japón, que es donde está Nagasaki, que es el shogun Tokugawa no era. Toyotomi Hideyoshi, ¿sí? En una de esas recibidas, pues ya no les gustó, entonces, bueno, ustedes
son españoles, los veo muy similares a los portugueses. Me imagino que sus creencias son las mismas. Y ellos, sí, claro que sí, tenemos las mismas creencias. Y si nosotros no los ayudamos, entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Los españoles le habían dicho que iban por más tropas y iban a acabar con Japón si no los prohibían ni nada de eso. ¿Van a hacer eso? Ok. Los mataron a todos. Y ahí ya le agarraron miedo al cristianismo y demás. Y decidieron erradicarlo, ¿sí? Acabar con él. Por eso también aquí comienza la prohibición de entrada de barcos españoles, ¿sí? 1631, reactivación de comercio a todos los puertos únicamente con licencias otorgadas por el shogun Tokugawa Ieyasu. Ahorita de otro shogun, que era Hideyoshi. Él era el que estaba dominando en la época, pero pues él muere por su ambición. ¿Por qué? Porque él quería incursionar a la península coreana para expandir territorio, pero pues precisamente por esa ambición se muere en esa península. Y luego el mando lo toma el shogun Tokugawa Ieyasu, que él comenzó a reactivar la economía solamente con las personas que le caían bien, con licencias, ¿sí? 1633, cancelación del sistema de licencias. Alguien la cagó. 1635, limitación de comercio. Únicamente podía entrar China y Holanda por Nagasaki, que eran los únicos países que tenían buenas relaciones con Japón. China por la historia que ya había. Y Holanda porque Holanda nunca intentó introducir una religión. Es más, traía ciencia, traía medicina, ¿sí? Y eso para los japoneses era muy, muy grato. Y hacemos un brinco en la historia, pasamos a 1858. ¿Qué pasa acá? De 1635 a 1858, Japón se cerró internacionalmente. Sí. Ningún barco podía entrar, solamente podían entrar barcos de China y Holanda y solamente por el puerto de Nagasaki. Sí. Dijeron, no más, nosotros seguimos con esa cultura, encerrados, no nos importa el extranjero ya. Pero entonces, ¿qué pasa en esta época? En 1858 comienza el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Lo que pasa es que en esta época llega Estados Unidos a Japón, ¿sí? Y Estados Unidos ya había crecido demasiado, tenía tecnología, llegaron en buques, ¿sí? Tipos de barcos que los japoneses en la vida, en la historia, nunca habían visto, metálicos, gigantescos, ¿sí? Incluso pensaban que eran monstruos, algún tipo de ballenas mitológicas o algo así, con armamento pesado, y llegaron pues diciendo o abren a las buenas o abren a las malas. Entonces pues el gobierno de la época de Japón tuvo que aceptar, hizo el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y ahí se volvió a abrir internacionalmente para que pudieran salir y entrar personas al territorio japonés de cualquier lugar, ¿sí? Este año es el importante. ¿Por qué? Porque después de esto comienza la era Meiji. La era Meiji va de 1868 a 1912. ¿Y qué es lo importante de esta época? Hay muchas cosas. Comienza la educación primaria a nivel nacional. Es decir, comienza un sistema de educación pública. ¿Sí? Y el comercio abierto internacional. Entonces, va a representar lo que pasaba con esta imagen. ¿Reconocemos esta imagen? Sí, somos de Colombia. Es una estación de Transmilenio en pleno caos. Entonces, estos que están acá vendrían siendo la invasión masiva de extranjerismos nuevos, porque se abrió Japón, entonces venían palabras, cosas
de todo el mundo, ¿sí? Estados Unidos, Rusia, Alemania, bueno, Holanda, de Francia, de todo el mundo. Y estos son los japonesitos tratando de controlar el caos. ¿Sí? Lo que tenemos acá es primeros extranjerismos europeos que habían llegado antes, los que habían llegado por Portugal, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, aquí es donde se comienza a emplear el katakana. ¿Por qué? Primero que todo porque comenzó un sistema de educación primaria, entonces se organizaron en la educación. Y al tener tanto extranjerismo que iba llegando, dijeron, no, nosotros no podemos renombrar cada cosa que está llegando porque es demasiado. Ya dejémoslo en el nombre de su país de origen, pero entonces dediquémosle un formato para escribir esas palabras. Y ahí es donde se comenzó a utilizar el katakana para los extranjerismos. Sin embargo, extranjerismos que ya habían llegado antes, los escribían con cualquier formato. Hiragana, katakana, kanji, con el que más les gustara. ¿Sí? Entonces, vamos a ver algunos extranjerismos de origen portugués. Ustedes no tienen ahí una tabla de katakana. Y yo aquí no la tengo escrita. Entonces, bueno, no vamos a, les voy a poner aquí la fonética. Estos extranjerismos vienen del portugués. Orugano. ¿Qué creen que sea orugano? Similar al español, portugués. Oruga. No, un órgano. Ajá. Aquí ¿qué tenemos escrito? Tabaco. Tabaco, exactamente, ¿sí? Y pues obviamente entonces va a ser el tabaco. Aquí, por ejemplo, es donde yo les digo que los extranjerismos que habían llegado antes de la era Meiji se podían escribir en cualquier formato. Por ejemplo, si ustedes llegan a ir a Japón, a un sector rural, es decir, que tenga muchas cosas de tiempos antiguos, una tienda que venda tabaco también lo puede escribir, o el cartelito ustedes lo pueden ver en formato hiragana, tabaco. ¿Sí? Perdón, profe, qué pena. Es que hay como una interferencia, como que a alguien se le abrió el micrófono, ¿me parece? Daniel Roballo, Ya, ok, gracias. O también en la época le habían colocado kanjis a tabaco. Sí, y eran muy lógicos. Creo que la lógica es más para otra cosa, pero el primer kanji de tabaco representa el humo, ¿sí? Y el segundo kanji es de hierba, entonces hierba que genera humo. Y esta libertad la había, como les digo, para los extranjerismos que habían llegado antes de la era Meiji, que es donde se estableció el sistema de educación primaria, privada. ¿Sí? Aquí, ¿qué tenemos? Aquí tenemos ¿qué dice ahí? Pan. Pan. ¿Y qué será? Pan. Correcto. ¿Qué quiere decir esto? Que en Japón no se van a morir de hambre. Las mismas para la comida, para hacerse entender, ¿no? Exactamente. Porque pues del portugués
es prácticamente igual, pero bueno. ¿Qué dice? Frasco, Frasco. ¿Qué creen que sea? frasco, un envase de vidrio, ¿no? Exactamente. Pero pues en Japón quedó muy puntualmente para este objeto que en realidad no recuerdo cómo se dice aquí en español. Son matrazas. Ahí. Y tenemos también ¿qué dice acá? Como botanas. Botanas. No, Ah, botanas. botanas. Estos originalmente y en la actualidad también los de imprimir. Sí. Y aquí algo que les va a volar la mente. ¿Qué dice ahí? Como frito, Sí. ¿Qué dice ahí? tempura. 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 ¿Han comido tempura? Yo sí. Y pensaban que era japonés. Sí. No, la respuesta es que sí lo es, pero sus orígenes no lo son. Sí. La cultura de los fritos la trajeron los portugueses. Sí. Y a como se les llamaba en la época, que eran las templas, a los fritos generales, los japoneses le comenzaron a modificar la masa, que quedara más líquida, y el concepto de empapar o envainar alimentos como frutos del mar y verduras en esto para fritarlos es originario de la gastronomía japonesa y así quedó. Bien. Como por ejemplo también es el ramen. El ramen viene desde China. Pero los japoneses modificaron el ramen. ¿Qué es? Es el concepto de la sopa de fideos que venía de China. Pero los japoneses lo modificaron a su propio gusto y con la evolución del tiempo se volvió algo tan delicioso que hasta los mismos chinos prefieren el ramen. Bueno, no todos, pero muchos chinos prefieren el ramen japonés que el que de China. ¿Sí? Miremos también algunos extranjerismos de origen holandés, que pues es germano, entonces es muy similar al inglés e incluso al alemán. ¿Sí? A ver. Esa línea que ven ahí es como una prolongación fonética. Entonces, como si la co estuviera co. ¿Qué dice ahí? Arukoru. ¿Y qué creen que sea? Ni idea. Alcohol. Sí. Pero con el holandés si no se parece, sí queda más difícil. Arukoru con alcohol. En la anterior con el portugués era más sencillo. Claro, con nosotros, ¿no? porque es español. exactamente, ¿sí? El español y el portugués son romances, y estamos hablando que el inglés, el alemán y el holandés son germanos.
Entonces, dentro vendría siendo lente, aunque pues en la época obviamente no se referían a estos lentes, ¿no? Un lente, por ejemplo, una lupa o binocular. Bueno, ya que desespolí. Entonces aquí dice bi, recordemos que esa rayita representa una prolongación fonética. Bir, ¿qué viene? Desde beer. Como vi. Por último, corcho. Garazo. Caras. Glass, vidrio. Sí. Bueno, esta sí está un poquito rebuscada. Spoito. Spoito. Que viene spoit. ¿Y qué es eso? Un gotero. Por último, do y ts. Deutsch. ¿De dónde viene esto? Deutsch. Deutschland. Alemania en alemán. Bien. Y todos estos en su época se podían o no había problema del formato que se escribiera. Sea katakana, sea hiragana, sea kanji. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eran de los primeros extranjerismos que habían llegado antes de la era Meiji. Entonces, ¿qué pasa luego? Uso del katakana actual. Extranjerismo, ya lo sabemos, pero no es el único uso que se le está dando al katakana. Ramas de estudio que requieren memorización de vocabulario a un nivel masivo. Por ejemplo, ¿qué? Medicina y biología. Sí. Porque claro, todos los conceptos, por ejemplo, de la biodiversidad que hay en Japón, las plantas, animales, insectos, cada cosa tiene su propio cambio. Pero se imaginan un pobre biólogo que tras de que se tiene que aprender cómo se pronuncia también el kanji de cada cosa que se tiene que aprender. ¿Sí? No. Para simplificar esto, pues se retoman los orígenes de la creación del hiragana y katakana, que era ¿qué? Optimizar el estudio. ¿Sí? Por esta razón, si ustedes llegan a ir a Japón y van a un zoológico o a un acuario, en la plaquetica donde está la descripción del animal que está en exhibición, ustedes van a ver que el nombre está escrito en katakana. Eso no significa que el nombre sea un extranjerismo, simplemente que lo dejan por esta misma razón. También hay una segunda razón de por qué esté escrito así en un zoológico o en un acuario, porque también se está dejando de esa forma para que los niños puedan memorizarlo más fácil. ¿Sí? O puedan leerlo por lo menos más fácil. Otra, expresiones ambiguas y o sonidos. Expresiones ambiguas de sonidos y o sensaciones. ¿Qué son estas? Las onomatopeyas, correcto. El japonés es uno de los idiomas que tiene más onomatopeyas. ¿Por qué? Porque no solamente representa sonidos, sino sensaciones. Por ejemplo, en anime, ¿qué se puede escuchar comúnmente? El doki doki. Doki doki, que representa el sonido del pálpito del corazón. ¿Sí? Cuando alguien está nervioso, entonces dice, tengo doki doki. Eso es una onomatopeya y se expresaría en katakana. ¿Bien? Por último, expresiones nativas en contextos burdos o groseros.
¿Cómo se dice tonto, estúpido en japonés? ¿Nadie? No, sí. ¿Vaca? Vaca, claro que sí. Vaca se puede escribir en cualquier formato. Es decir, así sería, a ver, vaca, así sería en hiragana. Vaca, así sería en katakana. Y por último, vaca, así sería en kanji. ¿Sí? Y a nivel escrito, dependiendo del formato que utilicemos, cambia el grado del mensaje. Si nosotros ¿Cómo? escribimos, ¿Me repite eso último que no me perdí ahí? cambia el grado de la connotación del mensaje. ¿Sí? Entonces, Pero si por ejemplo nosotros escribimos vaca en un mensaje de texto en hiragana, estamos hablando que el katakana se utiliza en expresiones nativas en contextos burdos y groseros. Al escribir en hiragana le estamos quitando o le estamos restando el contexto burdo y grosero. Por lo tanto, es cuando uno quiere decirle al otro tonto, pero en un contexto de broma. ¿Sí? Por ejemplo, entre novios, vaca, tonto. Y vaca en katakana, si lo escribimos en un mensaje de texto, pues ya se va a entender que queremos ofender a esa persona. ¿Sí? Y si lo escribimos en kanji, es totalmente neutral. No es ni tierno, pero tampoco grosero. Es como si fuera una realidad. Por ejemplo, una persona que esté en un contexto de trabajo, por ejemplo, que le pusieron un subalterno, ese subalterno no sirve para nada, es un estúpido, es un petardo, y esa persona entonces está generando un informe para que se lo cambien. ¿Sí? Entonces, este es un estúpido. Ahí utilizaría el formato de kanji. Bien, esos son los usos del katakana en la actualidad, aparte de los extranjeros. ¿Sí? Y bueno, hasta aquí quedaría la charla del origen de la escritura y sus formas. Una pregunta. Claro que Es sí. decir que, qué pena interrumpir. Es decir que cuando un nativo japonés va a aprender otro idioma, ¿lo aprende en katakana? No. Lo aprende en el formato de escritura de ese idioma. O sea, a ellos, digamos que el nativo aprende las tres formas, el kanji, el katakana y el hiragana. El hiragana, Desde- correctamente. desde- Por aparte está el romaji, eso no se los había nombrado. A ver, saquemos aquí también. Entonces, estamos hablando que en el japonés los formatos comunes son el kanji, el hiragana y el katakana. ¿Sí? Por aparte está el formato de escritura romaji, que viene siendo el abecedario que conocemos, pero pues El occidental. tipo inglés que no tiene la ñ. ¿Sí? Y entonces en la educación básica, que es entre la primaria y la secundaria, a los japoneses les enseñan el romaji, entonces ellos no tienen problema en leer, por ejemplo, palabras del español o el inglés. Lo único que tienen que aprender son las reglas de pronunciación fonética. Gracias por la aclaración. ¿Sí? Por ejemplo, sí, una clase de inglés en el colegio no se las van a enseñar en katakana, se las van a enseñar en romaji. Pero son los primeros años, ya después se estudian las otras tres formas, ¿sí? Las otras tres formas, los primeros años. A ver, si estamos hablando en orden de aprendizaje, los niños pequeños comienzan es con el hiragana. Ah, ok. ¿Sí? Pasan al katakana. Luego se les comienza a introducir kanji
Y el kanji sí es largo. El kanji se ve hasta preparatoria, que viene siendo high school. Y en el proceso de secundaria a preparatoria, que secundaria aquí en Colombia vendría siendo del grado séptimo a noveno, y preparatoria vendría siendo de 10º a 12, porque la educación básica son 12 años de estudio. En este proceso de secundaria a preparatoria es que los japoneses aprenden el romaji, precisamente porque se les comienza a enseñar el inglés. ¿Sí? Sí, gracias. Profe. Bueno, muchas gracias por participar hoy en esta charla. Y pues quiero dejar un poquito de tiempo para si hay más dudas. Puede ser sobre la charla, pueden ser otros temas. ¿O estamos bien? Bien. Listo. Entonces, nada. Muchas gracias otra vez. Espero que no haya sido aburrido. Y los esperamos en la Academia de Lenguas Orientales cuando quieran dar ese primer paso. Listo, profe, muchísimas gracias. Y gracias también, digamos, a la escuela por este espacio que nos dan. A mí, por general, o sea, es como la primera vez que estoy en un curso así como que le hacen a uno como una explicación más detallada del idioma japonés, y me parece muy chévere porque a mí me parece muy interesante toda esta cultura. Entonces, de casualidad encontré como el espacio por medio de la embajada colombo-japonesa. Entonces de ahí como que llegué acá y me parece súper chévere, y de verdad les agradezco porque entiende y aprende uno cositas que lo van encaminando uno como más en toda esta cultura. Muy, muy chévere. Muchas gracias. A ti. Ujú. Entonces, si no hay